Continuamos con las entrevistas en Canal 24 Horas. Hoy comenzaron oficialmente las campañas de cara al plebiscito de los partidos oficialistas, también de exconvencionales que salieron a la calle para votar por el apruebo, pero también desde la oposición del rechazo. Todavía no parten en la campaña, por lo menos actividades o pautas periodísticas no vimos el día de hoy para profundizar en este tema, en lo que viene estos 2 meses. Quedan 60 días exactos para el plebiscito. Estamos con el exconvencional de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, exconvencional, exdiputado, exministro, expresidente RN. Hartos ex. Bien, pues encantado, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, hay harto tema para comenzar. ¿Cómo leyó usted? Porque cada uno tenía una lectura distinta de la carta del presidente Lagos. Muchos quieren traer agua para su molino. ¿Cómo lee usted la carta del expresidente de la República? Porque fue duro. O sea, fue duro y claro. Sí. Fue duro y claro cuando no lo invitaron a la convención y les dijo paso. No se molesten, no me inviten porque no voy a ir al acto final. Y él fue muy colaborador con nosotros porque lo invitamos a la Comisión de Sistema Político y no pudo ir presencialmente. En ese minuto había mucho COVID dando vuelta y se conectó vía Zoom, hizo su presentación. Él en su fundación, perdón, Cristian, fue súper proactivo respecto a ideas que se fueron proponiendo y que insumos a la convención. Lo dijo en la misma carta para no asistir ese 4 de julio. Exactamente. Pero estuvo en nuestra comisión, o sea, fue muy colaborador con el proceso, eso quiero decir. Y por lo tanto yo creo que en esa carta inicial cuando dice no quiero ir, está claro que había una molestia detrás y un dolor también. Y dejen ese cubo para alguien que quizás tuvo menos resonancia, menos participación. Claro. No, era un tirón de oreja por todos lados. Total. Pero lo que se quería en la convención era no invitarlos. Ya. Eso es. Había una mayoría que no los quería invitar y al final tuvieron que agachar el moño. Eso por un lado. Segundo, yo creo que la carta de él hoy día es clara. ¿En qué sentido? Mira, nosotros entramos y yo la interpreto así, más allá de lo que vaya a votar cada uno o lo que vaya a votar él. Nosotros entramos con un proceso constituyente de un 80% de aprobación. Yo formé parte de eso. Fuimos a votar y no es evaluación ciudadana, sino que voto urna, que dijimos queremos una nueva constitución. Y hoy día tenemos un país dividido en una propuesta que literalmente no une. Entonces, y cuando hay una propuesta que no une, que desaprovechó una tremenda oportunidad, ¿por qué? Por diferentes razones, pero ahí está, claramente no es la solución para un problema de fondo, que es tener una constitución que nos proyecte hacia adelante. Yo no digo que la constitución nos interprete a todos, es imposible que sea la casa de todos es un concepto que no... Pero puede ser de casi todos, ¿no es cierto? Lógico, todos, porque todos los habitantes de Chile siempre van a haber algunas personas descontentas, pero una gran mayoría por lo menos sí. Y eso es un poco lo que está manifestando el expresidente Lagos. Yo eso así lo interpreto. Esta es una propuesta de constitución que divide al país, no lo une, y por lo tanto sigamos trabajando para tener una propuesta que sí resulte. Porque más allá de interpretar, si es que porque muchos se van quizás por el lado más mediático, a ver cómo va a votar Lagos, en el fondo también muchos esperaban acá un guiño del expresidente hacia el apruebo. Sí, que para muchos por su historia política venía sí o sí un guiño, y ese guiño más allá de lo que vota el presidente no está. No da para decir, va a hacer esto otro, pero ese guiño no está. No, está claro que no es con el apruebo. O sea, si hay un guiño es más a una lógica del rechazo, es más a una lógica de sigamos trabajando para tener una constitución que realmente nos interprete, y así. Él deja abierto que los dos caminos son prácticamente son parecidos. Sí, no sé si pero analicemos los dos caminos, y eso es bueno. Porque si unos dicen apruebo para reformar, ya aprobemos esta constitución el 4 de septiembre, el 5 la empezamos a modificar, se van a demorar 10 o 15 años en cambiarle una coma. ¿El otro camino demora menos? Bastante menos. Sobre todo si se están dando señales hoy día en el Congreso para poder bajar los quórum, vale decir, el número de parlamentarios que se necesitan para cambiar una constitución. Porque para muchos que van por ese apruebo para reformar, sienten que el otro camino... Ese es cuento. No, pero aquí termino. Sienten que el otro camino, el rechazo para reformar, es volver a foja cero. Y para muchos de ellos que votaron por el apruebo aquel 25 de octubre del 2020, volver a foja cero es lo que les provoca quizás ese miedo. De que no hay un compromiso, por ejemplo, de la centroderecha para cambiar sí o sí. Hasta el día de hoy por lo menos no conocemos un decálogo de, por lo menos los partidos de la centroderecha, vamos a cambiar esto. Solamente tenemos un proyecto de la democracia cristiana. Ya, pero vamos por partes. Ya. Es como cuando yo me compro un auto. Vamos a comprar un auto y, oye, sabes que te has comprado un auto, pero mañana te deja en pana.
No, pues eso es comprar un auto malo. Eso es aprobar para reformar. ¿Y sabe qué? Mira, si lo vaya a tener que arreglar y te va a dejar en pana, pero vamos a tener que cambiar las ruedas, el motor, y de aquí a unos 5 años va a llegar el motor. Y las ruedas en unos 6, 7 años. Más o menos lo mismo. El apruebo para reformar es eso, porque la posibilidad de cambiarlo tiene tanto cerrojo, tiene tantas dificultades, con quórum tan alto, que va a ser muy difícil lograrlo. La actual Constitución se demoró, el primer gran cambio fue el año 90, desde el 80 al 90, 10 años. ¿El 89, las 54 reformas? Tal cual, el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio fue el 2005, 15 años después. Entonces, la actual Constitución, apruebo para reformar, nos vamos a dedicar a implementarla. A eso se va a dedicar el Parlamento y los futuros gobiernos, reformarla 15 años más. Pero vuelvo al punto, Cristian, de... Vamos a lo otro. No voy a sí. hacer el leso con eso, porque evidentemente se le dice a la centro derecha, ¿dónde está su propuesta? Bueno, Quedan 2 meses para el plebiscito, no es que quede mucho. pero déjame decirle, nosotros tuvimos 1 año haciendo propuestas en el proceso constituyente y no se recogió ninguna. Salvo una, no, dos, que sacaron aplauso incluso, que fue aplauso de bullying, de molestia. Una que llevaba el nombre mío, pero no es mía, sino que era de varios más. Y otra que llevaba el nombre de Paulina Veloso, que no era de ella solamente, sino que de varios más constituyentes. Hicimos propuestas de todo. O sea, que no se diga que la centro derecha fue ahí a boicotear, a molestar. Hicimos propuestas, presentamos indicaciones, incluso apoyamos iniciativas populares para que se aprobaran. Tampoco se aprobaron. Pero podría llevarse esas mismas ideas, por ejemplo, hoy día al Congreso, presentar en esta campaña un decálogo, decir, nos comprometemos a esto, porque eso es lo que muchos... Ahí está nuestro compromiso. Porque entramos en otra etapa ahora. No, pero está bien. Ya. Pero ahí está el compromiso. Entonces, que no se diga que la derecha no tuvo idea. ¿Ya? Fuimos, participamos, concursamos, debatimos y además con un nivel de resiliencia tremendo. Entenderemos que cuando te dicen no durante todo un año a todo, porque eso es, salvo dos normas, o 3 si no me equivoco, pero 2 o 3 no fueron más. El otro día, créeme que... Alves dijo que eran 4. Ya vamos, Pero está ahí. vamos de 4 de 3, 4 ni siquiera 4 artículos, eran parte de los artículos. Sí. Esto estamos hablando de que hay que tener harta resiliencia y harta paciencia para poder seguir ahí en ese proceso. Y estuvimos hasta el último día, como corresponde, presentando indicaciones, tratando de dialogar, tratando de llegar a acuerdos, haciendo todo el esfuerzo posible. O sea, lo hicimos. Entonces, hubo propuestas, hubo ganas y una intención. ¿Qué queremos hacer ahora? Y yo soy un convencido. Queremos tener una nueva constitución, no esta, evidentemente. Y no solamente nosotros, porque aquí se está planteando, la oposición va a lanzar su campaña por el rechazo. La campaña por el rechazo no es de la oposición. Es más transversal. Hoy día lo conversaba en la mañana con Pepe Out y él decía que una de las ventajas, palabras de Pepe Out, del apruebo hoy día, perdón, del rechazo sobre el apruebo es la transversalidad. Tal cual. Respecto a quién está hoy día. Ayer vimos a Landerreche, a Velasco, a Javier Parada, varios de C. Yo no los veo a ellos ¿eso votando. ¿Es una ventaja que usted ve respecto? Estoy replicando palabras de Pepe Out. Sí. O sea, no es una campaña, gobierno versus oposición. Oficialismo versus oposición. Porque muchos la ven así. No, se pero ve en la lógica... esa es la intención de los que les gustaría que fuera una campaña partidaria, de política contingente. Una campaña presidencial, parlamentaria. Como las que estamos acostumbrados. ¿No es así? Para nada. Mira, si lo que hay que hacer es lo siguiente, informarse, preguntar, tenemos 2 meses, escuchar, resolver todas las dudas y después tomar una decisión. ¿Es esta propuesta constitucional la que mejor resuelve mis problemas, los problemas de Chile, nos va a proyectar hacia el futuro, a mí, a mi familia, a las futuras generaciones o no? ¿O hay que hacer algo distinto y mejor? Y en ese hacer algo distinto y mejor, si se opta por el rechazo, al menos nuestro sector, y yo puedo hablar por mi partido, que tiene la bancada de senadores más grande y la bancada de diputados más grande en todo el Congreso, vamos a estar disponibles para avanzar en una propuesta de nueva constitución que recoja todo lo que se hizo aquí, porque aquí no hay, porque decir que aquí está todo pésimo, todo malo, tampoco es cierto. Recién estábamos viendo la nota con ¿Qué Paola rescata Lar. del proyecto? Recién estábamos viendo la nota de Paola Lar y la entrevista Derecho a la Vivienda. Es un tema, y súper bien que esté. Y súper bien. Ponía un punto, pero en su gran mayoría decía que estaba de acuerdo. ¿Qué rescata de este proyecto usted en lo medular? A mí me gusta mucho paridad. ¿Ya? Me gusta mucho algunos derechos sociales, porque uno se queda en titulares. Chile va a ser un estado social y democrático de derechos, ¿no es cierto? Está súper bien. Yo creo que esa norma, ese título lo aprobamos casi todos. Pero después vienen las bajas. Entonces ahí viene el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, las pensiones, la seguridad social. Y ahí, cuando vienen las bajas, es donde empiezan a producirse las complicaciones. Entonces la definición de un estado social y democrático de derechos, lo aplaudo. ¿Dónde lo firmamos? De hecho, yo creo que lo votamos muchísimos a favor. El tema es cuando se empieza a desmenuzar.
¿Cómo hacer el derecho a salud en ese Estado social y democrático de derecho? Ahí empieza la complicación. ¿Por qué? Porque hay una confusión si es que los privados y las personas van a poder optar entre un servicio de salud privado y público o no. Después, ¿uno aplaude el derecho a la vivienda? Sí, claro que lo aplaude. Y después uno pasa a los temas de seguridad social, una confusión bastante grande. Los temas de seguridad también no están bien abordados. Entonces, hay cosas buenas, pero hay otras cosas que a mi juicio son muy descuadradas y que nos van a hacer retroceder muchísimo. Por ejemplo, los temas de cómo se aborda la plurinacionalidad. Volvemos a lo mismo. Podremos a lo mejor estar de acuerdo que el Estado sea un Estado plurinacional, a lo mejor, en la definición, que eran diferentes naciones que llegaron y pueblos que llegaron en diferentes etapas y que fuimos conformando este país. Y a lo mejor puede ser. Ya, pero ¿cómo se organiza esa plurinacionalidad? Y ahí es donde empieza a quedar la escoba. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de justicia paralelo. Que lo único que los une es una Corte Suprema que eventualmente podría unificar. Pero hacia abajo es paralelo. Eso a mi juicio no va a funcionar bien. Ayer conversando con el presidente de la UDI, el senador Macaya, decía que seguramente él veía hoy día que el rechazo ganaba. ¿Cuán peligroso es el triunfalismo? Es como... ¿Cuántas veces hemos visto eso, no es cierto? De dar vuelta la vuelta política, olímpica. en deporte, donde quiera. Ayer nomás Colo-Colo. Porque todos no pensaban... me voy a meter en esa materia, yo soy cruzado, así que no me voy a meter. No, yo también, pero todos pensamos que ayer Sí, Colo-Colo que podía lo hacía. pasar. Pues, y todos queríamos que así Sí. fuera, y no pasó. Porque las encuestas, en su mayoría, más allá de las críticas que en su minuto las encuestas, la mayoría dan de ganador al rechazo, hoy día, con diferentes márgenes. Sí, pero mira, yo creo que aquí lo clave es dejar que la sociedad civil se organice, que los diferentes entes, organizaciones, instituciones de todo tipo se manifiesten. Tiene que seguir siendo una campaña netamente de sociedad civil, sin rostros. A eso iba. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Yo soy constituyente, fui constituyente. Afortunadamente ya terminamos este proceso ¿Por qué intenso. afortunadamente? No, porque ya era un año intenso que... Sensación de alivio, dice usted. Sí, no me arrepiento en nada, Ya. pero fue intenso. Yo creo que era Jaime bueno. Baza también decía sensación de alivio, Sí. recuperar los lazos personales, la familia, importante. Y volver a la cotidianidad, porque esto era muy intenso. Al final estuvimos en una suerte como de internado, metidos durante 7 meses votando a toda hora, y donde en la hora que no votabas había que estudiar para lo que venía al día siguiente, porque uno no puede hacer el loco en esto, y estamos hablando de una constitución para el país, entonces había que estudiarlo a fondo y saber los detalles, y uno no lo sabe todo, hay que estudiarlo y preguntar. Pero bueno, la campaña. Yo creo que la campaña, a mi juicio, tiene que seguir siendo una campaña de la sociedad civil, de la gente. ¿Por qué esconder a los políticos? Es que no es político esto, porque ya está bien, es una constitución política, pero aborda un montón de otros temas. Entonces, no es lo mismo que conversábamos recién. No estamos eligiendo un presidente donde hay partidos, coaliciones, etcétera. No estamos eligiendo un parlamento, estamos decidiendo sobre nuestra constitución. Y la constitución cruza a los partidos, la constitución cruza a las coaliciones, la constitución finalmente lo que hace es organizar a la sociedad. Por lo mismo tiene que ser la sociedad la que se informe y la que tome la decisión. Por ejemplo, hay una norma que la venía leyendo, se me había olvidado, el artículo 210, ¿Ya? que dice que de ahora en adelante, si se aprueba esta constitución, las comunas se dividen en unidades territoriales, unidades vecinales. Y en cada unidad vecinal va a poder haber una sola junta. Hay que cambiar el juzgado de policía local, cambia la figura también. También, pero va a haber ¿Ya? una sola junta de vecinos. Entonces uno dice, oye, detalle, pero un detalle que es bien importante. Para todos los dirigentes vecinales entenderán que exista la posibilidad de que haya solamente una junta de vecinos en una unidad territorial es súper complejo. Y puede ser súper grande, bien compleja, de repente. Y si se enoja con el alcalde, nunca va a llegar un recurso, etcétera, no pueden postular. Entonces, hoy día sí se permite armar varias juntas de vecinos en una unidad territorial. Pero aquí dice una sola. Entonces, está lleno de cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer las juntas de vecinos, los dirigentes vecinales? Mirar la norma, pues, el artículo 210 y las demás normas, y tomar decisiones. El presidente de la Junta de Vecinos puede ser de izquierda, de derecha, independiente, da lo mismo, y que vayan decidiendo sobre estas materias. Yo por eso creo que es importante informarse. Bien, lo dijo el presidente antes de ayer, no es sino debe ser un juicio al gobierno. Uno ve, por lo menos en las señales, un gobierno que está intentando separar aguas, lo que es el proceso de lo que es la gestión del gobierno. Porque en su minuto también dijo Giorgio Jackson, el futuro, la suerte de la reforma estructural del gobierno van de la mano con la convención. ¿Cómo ve usted ese tironeo un poco que ha habido desde la autoridad? A ver, ahora, ellos montaron este tema, que fue Giorgio Jackson, el ministro. Por eso yo le estoy citando que antes vino las palabras de Claro, Jackson. o sea, en el fondo ellos crearon este tema. Ellos dijeron, la suerte del gobierno va atada a la suerte de la convención.
y de la propuesta constitucional. Claro, eso lo hicieron al principio, cuando el gobierno estaba recién elegido, fiestas, abrazos, flores. No tuvo mucha luna de miel este gobierno. El primer día ya, digamos, no hubo nada. La luna de miel fue antes de que asumiera. Sí, duró poquito, pero por culpa de ellos. Porque están ellos gobernando y finalmente, ya, está bien. Pero ellos unieron las dos cosas. Y hoy día, cuando al gobierno le está yendo mal, evidentemente la gente entiende gobierno con nueva constitución es más o menos parecido. Entonces, si el gobierno le está yendo bien, menos le va a ir a la nueva constitución y además este gobierno la va a tener que implementar. Entonces tampoco me gusta la nueva constitución. Hay mucha gente que a lo mejor piensa, sí, está muy bien. El gobierno lo trata de separar, es difícil separarlo. Por mucho que lo diga el presidente, lo trata, lo intenta, claro. Lo ha dicho como 2 o 3 veces, difícil separarlo. Y uno va viendo también que casi todos los cristianos ya se están poniendo en todos los escenarios son posibles. Por ejemplo, un escenario que gane el rechazo. Ayer me tocó conversar con la ex convencional Ruth Hurtado, decía, en el caso que gane el rechazo, para ir hacia una nueva constitución o reformar la que está hoy día, no una nueva convención, sino que desde el Congreso con lo que tenemos. ¿Qué le hace sentido a usted? Porque hay varios caminos que se pueden dibujar. Sí, mira, a ver, yo creo que el principal responsable en el caso que gane el rechazo. Si llega a ganar y la propuesta no se aprueba, ¿qué es lo que creo que tendría que ocurrir, a mi juicio? El gobierno es el principal responsable de empujar una solución. Tenemos que cerrar el capítulo constitucional. Tenemos que tener una nueva constitución. Ayer Macaya decía un nuevo plebiscito, por ejemplo. Y tenemos que tener una nueva constitución. ¿Ya? De todas maneras. No. O sea, yo no sé, bueno, hay que decidirlo, hay que verlo, pero un nuevo plebiscito para volver a preguntar a la gente. ¿Pero una nueva? ¿No reformar la que está? ¿Una nueva? No, yo creo que hay que tener una nueva. Ya. Hay que tener una nueva, en forma, como corresponde. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. O sea, parte del proceso tiene que ser la reforma a la actual, pero entre medio también... Tiene que haber una nueva constitución. Aquí se intentó y supongamos que no resultó. Bueno, se aprovecha todo el trabajo que aquí se hizo, se recogen las cosas buenas, se mejoran las que no están tan bien, se llega a un acuerdo, se resuelve, se propone y sí hay un requisito que a mi juicio que es fundamental. La gente tiene que decir sí o no a esa nueva propuesta. Supongamos que todo esto se produce en 2 o 3 meses. Y en marzo del próximo año decimos, ¿sabe qué más? Aquí está, trabajamos el Parlamento, el gobierno, los expertos, etcétera, los convencionales que ya se fueron, pero también aportaron en todo este proceso, los académicos, aquí está. La gente tiene que nuevamente dársele un espacio para que ahí sí que sí diga sí o no de nuevo. Eso es fundamental para darle validez, que la gente se comprometa con esa propuesta. Ahora, esto tiene que ser rápido, ¿no? Si llega a ocurrir. O sea, no nos podemos pasar toda la vida discutiendo constituciones. Ya con 1 año ha sido más que suficiente, más todo el periodo previo. Yo creo que tenemos que cerrar este capítulo y hay que cerrarlo bien con una nueva constitución. Cristian Monque, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Encantado. Vamos a la pausa en Noticias 24.